But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast en Orgastalk. Señoras y señores, ya sabéis que aquí no hay intro, aquí se empieza aquí a saco. Y bueno, vamos a ver. Como las empresas presentan sus datos fiscales y sus cosas, yo no tengo por qué presentarlo porque soy autónomo, pero voy a hablar de precisamente cómo ha ido el año fiscal. ¡Cágate, lorito! Voy a hablar de mis cuentas. ¿Cómo han ido? De puto culo, ¿eh? Pues sí, asquerosamente mal. A ver, estoy satisfecho porque el objetivo de con respecto a este pasado 2022 fue efectivamente sacar perfumería y venderla. Afortunadamente se ha vendido y hasta ahí todo pues concluso, acabado y tranquilamente satisfecho en cuanto a que se ha cumplido el objetivo, he cumplido el objetivo que tenía con respecto a la creación de perfumería. Pero esto también es un aviso y vuelo a navegantes, donde mucha gente se piensa que esto es fácil, no es nada fácil y además tengo que ser muy claro. O sea, sobre todo la idea de hacer este vídeo ha sido porque automáticamente es que vengo del asesor. Entonces, como vengo del asesor, he estado cuadrando cuentas, hemos estado hablando de datos fiscales anuales de este 2022 pasado y efectivamente no ha sido nada bueno. ¿Por qué? Porque básicamente para mí la prioridad con la que me encontraba a la hora de ejecutar los perfumes era sacarlos sí o sí, sin importar costes, sin que hubiesen pérdidas. Y es ahí donde voy. No han habido pérdidas, pero he estado a esto de que las hubiera. Sirva también este vídeo para efectivamente todas las personas que puedan estar interesadas en sacar perfumería aquí en España, pues por lo menos que lo sepan. ¿Por qué? Pues porque mi caso fue un sí o sí a un elevado coste final de producto terminado, ¿vale? El precio, por ejemplo, y voy a ceñirme a, bueno, cualquiera de ellos, el precio final de Tears of Pain fue altísimo para la proporción de precio que tenía. Yo pagué un alto precio por tener un producto final acabado como yo quería, que era la repanocha. Pero claro, hay que pensar también que ese precio no estaba, precio final de venta al público, no estaba ajustado a la realidad, porque a mí no me brindaba la posibilidad de tener beneficios con el producto. Una vez y teniendo en cuenta que se hubiesen pagado todos los ítems correspondientes, es decir, pues todos los gastos que hay de envíos, proveedores, todos los servicios adquiridos, etcétera, 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 y evidentemente el fisco, ¿vale? Entonces, todo esto junta a una y son ítems que había que tener en cuenta para el tema del precio del producto final, terminado, acabadico, para tener beneficios. Pero es que cuando no se tienen beneficios es porque se ha ajustado tanto que al final Tears no es un producto final terminado que realmente pueda costar 80 o 90 euros. Es un producto final terminado que debería de estar costando entre 130 a 150 euros aproximadamente para poder dar beneficios. Y yo no llegaba a esos precios ni en broma, porque además sé y soy consciente de que a esos precios no podía llegar. Pero mi prioridad era sobre todo poder hacer mi perfume, mi primer perfume, desarrollar mi primer perfume. Pero claro, queríamos ir a más, me exigíais mucho más y yo lo quería, porque yo también lo quería. Y cuando te pones a sacar cuentas para un producto de 80-90 euros, ¿sabéis cuál debería de ser realmente el precio final ajustado del producto? Que yo pasé de largo casi triplicándolo. Digo casi porque voy a decir duplicándolo. Duplicado pasado de vueltas, ¿vale? 20 euros. Los productos que se venden a 80 o a 90 son
20 euros para poder sacarle un rendimiento máximo y obtener beneficios con cada venta. Porque ahí ya vas más sobrado, puedes pagar más cosas y efectivamente pues ya tienes más beneficio, tienes muchísimo más margen. Y hay productos en el mercado que se están ofreciendo y se están vendiendo, los cuales cuestan 20 euros de producto final terminado, acabado, producción. El mío no era así. El mío superaba esa cuantía. Bastante por delante de todo eso. Entonces, los beneficios que se han obtenido ha sido prácticamente cero. Prácticamente cero. Lo que se ha llevado el fisco ha sido una auténtica barbaridad. Y efectivamente yo también entiendo que más caros o más baratos, pues los proveedores y la gente de la cual te sirves, evidentemente hay que pagarles porque hacen un servicio. Pero quiero que sepáis que si alguien va a emprender algo, lo digo en serio, con respecto al sector de la perfumería, de verdad lo digo en serio, que el producto final terminado no supere nunca jamás de los jamases los 20 euros si tenéis pensado vender a 80 o 90 euros. Porque como vendáis por encima de esos 20 pavos a 80 o 90, estáis en la muerte económica súbita, Yo he llegado al equilibrio, tanto en cuanto ha sido que dinero invertido, dinero no recuperado, pero tampoco ha habido pérdidas. ¿Vale? Lo comido por esto ha sido un lo comido por lo servido. O sea, no he tenido beneficios, pero tampoco he tenido pérdidas. ¿Vale? Gracias a Dios. Y puedo aseguraros que me he escapado, pues por el pelo de una almeja. ¿Vale? Por eso me he escapado. Me he escapado por el pelo de una almeja. Teniendo en cuenta el ejercicio fiscal de los 3 perfumes, puedo garantizaros que no he ganado una mierda y que la cuantía a ganar está por debajo de los 6.000 euros. O sea, haces una macroinversión, vendes los perfumes y al final sacas menos de 6.000 euros. Anuales. Ojo, que no son 6.000 euros que tú tengas ahí en cash, ahí a tope, no. Es que en el transcurso de las ventas de los perfumes sacas menos de 6.000 euros. Bastante menos de 6.000 euros. Por eso digo que beneficios nada, y que esos menos de 6.000 euros corresponden al reparto en 12 meses, 12 causas. Así que fijaros si se puede comer al volumen que yo he hecho estos perfumes. Y con estos precios no estoy llorando, porque la prioridad era sacarlos. Ahora bien digo, soy sincero, como caiga en mis manos un producto de algo, el que sea, que yo detecte que vale menos de 20 euros o 20 euros, lo voy a decir. Lo voy a decir. No me pienso callar una. Lo pienso decir y estoy en la obligación de decirlo. Pero, ojo, cuidado, porque también quiero que sepáis que efectivamente igual no se hace de una forma consciente. O igual sí. Tenemos ahí 2 posibilidades. O lo haces de una forma consciente o no lo haces de una forma consciente. Pero lo que está claro es que cuando el producto final para una persona que se mueve dentro de un sector de YouTube o cualquier otro sector, un segmento pequeño, estos precios a estas calidades son una auténtica locura. Porque no puedes venderlos. O sea, o haces lo que yo, ajustándote para no ganar nada. Nada. Vuelvo a repetir. Esos menos de 6.000 euros, que tampoco estoy diciendo, vamos, es que bastante menos, esos serían a repartir en un año. ¡Ojo!
ojo a lo que estoy diciendo, por favor, que es muy importante, a repartir en un año, ¿vale? Y una vez ya, ahí sí, una vez pagado absolutamente todo. Pues os digo que esta aventura a mí me ha traído la satisfacción simplemente, que no es poco, de poder brindar perfumería. Pero no me ha traído nada más que por la parte emocional y de preocupaciones. Preocupaciones, mucha mala leche, mucho hate, que no tenía ni puñetera idea. Y la verdad es que digo, voy a hacer el vídeo. Acabo de salir del asesor. Si es que, como aquel que dice, son las 2 del mediodía. No sé, ahora mismo vamos a ver la hora. Pero es que he salido esta mañana del asesor. Son las 2:20. Las 2:20. Son las 2:20 del mediodía. Y voy a hacer ruido, pero bueno, da igual. Son las 2:20 del mediodía. Yo he salido ahora del asesor de ver, porque como se cierra el trimestre, pues ya he ido, digo, venga, vamos a ver cómo están las cuentas de Javier Orgaz. Venga, vamos a ver cómo van las cuentas. Me he sentado con él, he estado toda la mañana prácticamente, lo que he podido. Y hemos estado hablando y efectivamente, o sea, es que no se puede sostener. O sea, lo haces porque lo haces y lo haces por tus narices, por tus santos cojones, ¿vale? Pero no lo haces por obtener beneficio. Porque vuelvo a repetir, esos menos de 6.000 euros, bastante menos, atención, serían a repartir en un año, ¿vale? En un año. Ojo, que ha sido una cosa progresiva. No es que yo haya dicho, no, es que has ganado menos de 6.000, los tienes ya así. No. Ha sido en la progresión de las ventas, se junta todo y ya ves el resultado final, te sacan las cuentas tu contable, que para eso lo tienes, y dices, menos de 6.000 euros. No voy a decir la cantidad, bastante menos de 6.000. Vuelvo a repetir, bastante menos de 6.000. Que además esta mañana, cuando he salido de la asesoría, he estado hablando con dos muy buenos amigos y se me han caído de culo. Y decían, ¿en serio? Digo, en serio. En serio. Hemos estado sacando cuentas, balances y efectivamente todo producto que supera los 20 euros estás teniendo pérdidas. A ver, ojo, cuidado. Más despacio. Si vamos de legales y lo tenemos todo completamente legal. Todo dado de alta y factura que entra, factura que se declara Hacienda. No facturas que se pierden por ahí o te hago un recibo, me mandas un Bizum. No. O me lo pagas por WhatsApp, o me mandas una confirmación de esas de WhatsApp o lo que haya. Me da igual, el sistema que sea que evitas pasar por el fisco. Si vas de legal y lo haces todo como lo tienes que hacer, os garantizo que no ganáis una mierda. A más de 20 euros no ganáis para vender a 80 o 90 pavos. Es que no ganáis. Que no ganáis, que lo digo yo ya por propia experiencia. Entonces lo digo como, pues efectivamente... aviso a navegantes y sobre todo que miréis muy bien quiénes son vuestros proveedores, vuestros distribuidores, dónde encontráis las mejores ofertas. Miradlo todo, pero vamos, con lupa, porque hay mucho listo y mucha lista. Aquí el mundo está repartido entre listos y listas, y hay mucho listo y hay mucho que va entendido y es muy listo. Y hay que tener muchísimo cuidado con todo el mundo, Aquí, y lo digo en serio, no os fiéis ni de vuestra sombra. Pero que ni de vuestra sombra. Y lo digo en serio. Si hay algún youtuber que quiera hacer algún producto, que no supere, por favor, porque vais a tener problemas. O sea, es que vais a decir luego al final, ¿quién se ha llevado la pasta? Vais a saber enseguida quién se ha llevado la pasta. Porque vais a sacar las cuentas y se ve claramente quién se ha llevado la pasta. ¿Vale? Clarísimamente. El fisco. Vuelvo a repetir. Los proveedores y demás no tienen absolutamente ninguna culpa. Podrán ser más listos, menos listos, Porque aquí vivos hay muchos. Pero también os digo una cosa. Si os dejáis tomar el pelo, sois conscientes de que os dejáis tomar el pelo. Y lo haces porque lo haces. Y dices, pues tengo que hacerlo así, pues ya está. Se coge y se hace. Que el mundo está lleno de vivos. Está llenísimo. Pero... si sois conscientes, pues decir, pues bueno, si te piensas que me tomas el pelo, pues vamos para adelante, pero a mí no me tomas el pelo. Lo que pasa es que por mis cojones lo tengo que hacer y tiene que ser así ya a estas alturas del juego. Pero si no, de verdad, miradlo todo con lupa, con pelos y señales. Lo mismo que también os digo, que si podéis, siempre hacer un precontrato a toda la gente con la que estéis trabajando. Quiero decir, me refiero a los proveedores. Hacer un precontrato. Si son contratos cerrados en lo que sea, en el ámbito que sea, dentro del sector de la perfumería, cerrarlo con contrato. Siempre. Lo mejor es cerrar con contrato.
da igual lo que cueste, lo dejáis todo amarrado y bien amarrado, siempre con contrato, es lo mejor. Lo digo en serio, porque una cosa es trabajar desde la amistad, el conocimiento de la persona más o menos, pero cuando se hacen negocios no puedes dejar que nada se te escape al azar, y menos el dinero. Entonces, procurar siempre dejarlo todo cerradico, pues con facturas pro forma. Yo lo he cerrado, no he hecho firmar contratos ni nada de esto, me parece absurdo, pero siempre sacar una pro forma para saber más o menos, pues dejar asentamiento de que efectivamente se os va a cobrar un dinero y tal, que sea por un plazo determinado de tiempo esa pro forma, tenerlo siempre en cuenta. Siempre, no estoy diciendo que lo cerréis con contrato, por Dios, pero sería lo ideal, ¿eh? Lo ideal sería cerrar con contrato, pero si no, una proforma está muy bien, con su tiempo oficial, oficioso, que quede registrado y ya por lo menos tenéis cerrado el presupuesto, ¿vale? Después de mirarlo y remirarlo muchas veces, pero lo que os puedo decir es que superando los 30 pavos de precio final, superándolos... Los 30 pavos de precio final, y si no que se lo digan sobre todo, sobre todísimo a el set de Black Edition, Tears of Pain Black Edition, sino que se lo digan a lo que es superar de largo los 20 pavos y los 30, ¿vale? Si no, ahí ya sí que lo puedes decir, pero bien a gusto. Y efectivamente, Tears of Pain primera edición los superaba también, pero vamos, telita. Claro, así he tenido luego yo los beneficios que he tenido, o sea, cero, porque si sacáis las cuentas, pues no, es que no quiero decir una cantidad porque os vais a quedar todos muertos flipando, pero vamos, que al mes os puedo garantizar que no llegaban ni a 300 euros, los beneficios que me podía dar durante un año. A partir de, además que Tears Black Edition, no, la Tears normal empezó a venderse, salió en marzo, o sea que tampoco sería el año completo. Ojo cuidado, ojo cuidado. Pero bueno, que al mes repartir al año, pues efectivamente, pues yo creo que pues no llegaba ni a los 300 pavos, Eso lo digo en serio, si haces el reparto anual, desde enero hasta diciembre, no sacas para vivir, en absoluto, Lo digo en serio, o sea, para pegar un buen pelotazo, es decir, venderlo todo y tener beneficios, tienes que estar muy por encima de los precios que yo estaba barajando. Es que en 90 pavos se queda escasísimo para obtener beneficios con un precio como yo el que he barajado de salida, producto final terminado. Para mí, mi precio era altísimo. Mi precio era altísimo porque yo quería unas calidades extremas y quería meterme en otra serie de componentes y de cosas que efectivamente se estaban yendo de madre, ¿vale? Pero por lo demás, mirad lo que os digo. La cosa es así, y ya una vez que estás dentro, ya ahí a saco y ves muy bien todo lo que hay, te das cuenta de que o vendes productos de 20 producto final terminado 20 euros para vender a 80 o 90. Si no, no tienes beneficios. Es que no los tienes, Como te pases de los 20 pavos y vayas a vender a 80 o 90, no tienes beneficios. No los tienes, No los tienes. Y luego... yo creo que lo que más se pudiera llevar, aparte efectivamente de la ejecución del perfume y todo esto, los transportistas. Por cada envío se va una pasta, A mí personalmente me parece que me salen más baratos los de GLS, los envíos de GLS, que los de correos. Los de correos salen superan los 6 euros. Es que no tengo por aquí encima ninguna factura, pero estaba mirando si tenía alguna así por encima, pero no. Los de correos me superan. Cada envío de correos, y tardan más, pero con diferencia, tardan días, 6 euros y pico. Sin embargo, GLS, la oferta que tengo con ellos son de 5 euros poco, ¿vale? O sea que hay una diferencia. Por eso tenéis que mirar siempre la ofertica y mirar dónde os puede salir mejor y tal. Pero bueno, esto al fin y al cabo cada uno se las tiene que ir buscando, pero en transporte, en lo que es el reparto, se va una salvajada, es una barbaridad. Y de verdad que a mí me queda la satisfacción de haber ejecutado estos 3 perfumes, que en un futuro futurible,
Volveré a hacer más perfumes, por supuesto. Ahora mismo de momento estoy centrado en el libro. Esto me va a llevar por lo menos un año y yo estoy muy a gusto, ¿eh? Y necesito respirar del sector de la perfumería dentro de lo que es la producción y el tejemaneje que hay por dentro y todo esto. Yo no quiero saber absolutamente nada. Me desvinculo por el momento 100% de todos estos follones, pero sí que aviso a navegantes. O sea, es que de verdad, mucho os pido, de verdad, fijaros, siempre a mí todo el mundo me ataca. Ay, es que se mete con los youtubers y tal. No, lo digo en serio, o sea, vigilar muy mucho con quién hacéis los contratos, a qué pactos llegáis, los precios finales de producto. Yo soy consciente de que yo tengo lo que quería, ¿eh? Ojo, cuidado, que yo no vengo aquí a echar la culpa a nadie, ¿eh? Que yo sé lo que quería y lo que tenía, ¿eh? Ojo, ojo, ojo. Ojito. Pero si queréis tener beneficios, yo era por sacarlo y lo he dicho 50.000 veces y lo decía en los directos. Esto es por mis cojones y lo saco por mis cojones. ¿Vale? Y luego encima lo del préstamo que tuve que pedir. Ojito, que esto no vino solo ni regalado, que tuve que pedir un préstamo. Que eso no lo he metido. Pero vamos, no lo he metido porque efectivamente eso equilibra completamente una cosa con la otra. Por eso digo que nada, ni beneficio ni pérdidas. Ahí estoy. Exactamente igual que empecé. Pero no empecé exactamente igual, ni estoy exactamente igual que empecé, porque sí que me despido por ahora con 3 perfumes, ¿eh? Ojo, cuidado, ¿eh? Entonces, que no lo digo por atacar a nadie. Simplemente digo que si hay alguien que está o quiere emprender el camino de hacer su perfume, ojo, cuidado, y que mire los costes y los precios. Yo no podía subirme mucho más porque soy consciente de que soy un cutre youtuber y mi volumen de seguidores es el que es. Sí que sé de sobra que mis seguidores compradores tienen un alto poder adquisitivo y pueden permitirse mis perfumes al precio, y si no que se lo digan a Bizarro Añejo, y pueden permitirse el perfume que les venga en la real gana y se lo compran. Tengo un altísimo volumen de seguidores con alto poder adquisitivo. Pero hay otros que no, que son mayores todavía, son mayoría. Pero yo, teniendo en cuenta los seguidores que tengo y el volumen o sea, el nivel adquisitivo de la gente, no me puedo pasar de precio porque si me paso de precio no vendo ni uno. ¿Puedo vender 3 botellas, 4 botellas de Bizarro Añejo? Sí. Tengo gente que las puede comprar y no solamente una, se puede comprar las que le dé la gana. Sí. Sí que los tengo. Tengo gente con alto poder adquisitivo. Pero no es la mayoría. Y como no es la mayoría, tenía que ajustar. Y ajusto lo máximo que podía. Hasta el punto de no tener ni un cochino beneficio. ¿Vale? Pero sí la satisfacción de sacar un producto. Por eso digo que si hay alguien que quiera sacar su perfume o tenga en vistas o proyecto a sacar su perfume, por favor no excedáis, porque además soy consciente de que 80-90 euros es un precio muy óptimo de venta. Caro si se va a ofrecer, bueno, siempre y cuando se ofrezca un producto de calidad, de autor. Vamos a dejarlo en autor porque en selectivo no podemos meter ni muchísimo menos. Nosotros nos debemos de manejar siempre perfumería de autor, ni tan siquiera nicho, perfumería de autor, ¿vale? Es un precio que más o menos es asumible. Pero como pasemos de ahí y nos montemos ya en otras cantidades, para volúmenes muy altos, pues por ejemplo con Tears of Pain, la clásica, no podías ofrecer ahí, meter un trancazo a precio, yo no podía ponerlo ni a 130, es que es imposible, ni a 150 euros. A 130 precio de salida, 130 precio de salida para los bakers de Kickstarter, ¿vale? Y a 150 precio final de venta para la gente. Yo no podía hacer eso porque yo sé que entonces no vendía ni uno. O sea, sí que iba a tener a mis seguidores más potentes en el Kickstarter, que de hecho los tuve, por supuesto, vamos, es que salió enseguida, o sea, es que fueron horas. En horas se llegó a la meta que había para poder hacer el perfume. En horas se más que llegó y se superó y se quitó, porque luego ya el resto sí lo completaba yo con el préstamo personal,
¿vale? Lo otro sí que lo completaba yo ya después. Entonces, lo suficiente ya estaba por ahí. Y ya me faltaba ya, pues ya lo mío y ya, punto. Se cogía y se hacía. Y aquello se superó en horas, ¿vale? Entonces, sé que si se ponen cosas mucho más caras de eso, la gente no lo compra. A esto hay que sumarle que hay muchísima gente desengañada con los productos de los youtubers. Entonces, esto ha ido minando y minando a lo largo de los años y como que son productos de mierda y que son productos de baja calidad y al final pues el que más y el que menos termina pues pagando las consecuencias de cosas que en el mercado pues no se han presentado como se deberían de presentar a nivel global, ojo, cuidado, no estoy personalizando, por favor, que se me entienda, porque es que esto de que es la mala imagen que tienen los productos de los youtubers es global, y si no, centraros en el sector de la cosmética beauty, que es donde yo más me fijo. Tengo que decirlo porque son los canales que yo veo a tope, porque me entretienen muchísimo y no tienen nada que ver con la perfumería, y ahí hay de fiascos, de auténticas porquerías que se han hecho, que se han comprado las chicas paletas y los chicos se han comprado paletas y cosas de youtubers y se han llevado luego el fiasco del siglo diciendo menuda porquería que me he comprado a un precio desorbitado. O sea, no tenemos que centrarnos en el sector de la perfumería, lo digo en serio. O sea, es que el segmento beauty está así de estos ejemplos. Entonces, todo esto ha ido minando. Gente muy lista que se ha llenado los bolsillos con sus paletas y al final la gente ha dicho, anda, ya no quiero saber nada de los youtubers. Con toda la razón del mundo. Con toda la razón del mundo. Aquí ahora mismo solamente trabajan un par de americanos que son los que tienen la sartén por el mango en el plano de que son súper formales, trabajan con empresas como Mac, por ejemplo el Jeffree Star tiene su propia empresa, no depende absolutamente de nadie, es multimillonario y saca una paleta y la vende como si fueran rosquillas, o sea, no tiene problemas. Y luego está el otro chaval, que no me acuerdo cómo se llama, que también es de color, es un chaval de color, es negro, o por lo menos es mulato, me parece que es mulato, creo que es hawaiano o algo así, no me hagáis mucho caso. El caso trabaja con Mac, y este tío saca las paletas y las vende. ¿Por qué? Pues porque trabaja con Mac. Y Jeffree, pues porque tiene la calidad de unas paletas que tienen una pigmentación que te cae de espaldas. O sea, son brutales. Pero el resto de todo lo que han ido saliendo y sacando, pues no es cuestión de globalizarlo así en plan, todo el mundo ha hecho porquerías. No, porque ha habido gente que ha hecho cosas muy serias dentro del beauty, pero luego nos encontramos pues que mucha gente, más de lo deseable, pues se ha aprovechado del tirón que han tenido y han ofrecido productos que son auténticamente una porquería. Y ya está. Y esto ha pasado y seguirá pasando. Entonces, si vendemos a precios desorbitados, aunque estuviese justificado, como era mi caso, que estaba justificado, pero como lo mío era por cojones, vuelvo a repetir, a un sí o sí, me daba igual no ganar un céntimo. Lo que pasa que ahora pues sí que estoy explicando las cosas como tengo que explicarlas, porque hoy es un día muy caliente en mi vida, hoy es un día muy caliente en mi vida, porque tengo ya los datos finales, tengo todo el anual hecho, sé cómo ha ido todo, y ha ido todo pues que el Orgat sigue estando como siempre ha estado, muerto de hambre y tirando pues como medianamente puede, ¿vale? Y ya está, y orgulloso de todo ello, porque si hay otra cosa puedo decir, pero estoy trabajando de lo que a mí me gusta y lo que yo quiero hacer, ¿vale? Esto es lo que yo quiero hacer y eso es lo que estoy defendiendo. Que vuelvo a repetir, tengo fecha de caducidad, yo no sé si me veré con 60 años haciendo esto, pero en fin, todo se andará, ya veremos a ver qué es lo que pasa en un futuro de aquí. Inmediato no lo sé, pero bueno, ya lo dije, tengo fecha de caducidad como puedo tener cualquier persona. Pero yo más que, porque yo soy mayor ya, yo soy una persona jada. Entonces, bueno, dejando las bromas aparte, vuelo a navegantes sobre todo. Si vais a lanzar un producto a 80 pavos, 90, que no supere el precio de 20 pavos, porque es que de verdad no vais a ganar un céntimo, pero sacarlo con calidad, por favor. O sea, yo no estoy diciendo que saquéis un producto de 20 pavos de mierda. Estoy diciendo que podéis sacar productos de 20 euros muy dignos, porque yo podía haber sacado un producto a 20 euros súper digno, pero yo quería mucho más. Y además también se me exigía mucho más. A mí se me exigía mucho más, ¿vale? Si no, pues podéis mirar todo lo que podéis mirar y veréis que a mí se me exigía muchísimo más. Entonces yo lo daba, ¿vale? Pero que no os durmáis en los laureles. Y sobre todo,
aviso a los youtubers y youtubesas, no os fiéis ni de vuestra sombra. ¿Vale? Esto os lo está diciendo el Orgaz, con el corazón en la mano. Ni de vuestra sombra. Lo digo muy en serio. Y cuando os pasen cuentas y presupuestos y cosas, miradlo, pero al dedillo. O sea, si tenéis que llevarlo a un contable, que os lo vea un contable. Si os tiene que mirar el presupuesto, que os lo miren y os lo remiren. Y elegir. Tener por lo menos la capacidad de opción y de elección. Buscaros la vida, buscar las mejores ofertas, como yo hice, busqué lo que más me convino en aquel momento, en una determinada situación, y yo contento y feliz, ¿de acuerdo? Pero ya a través de todo lo que he ido aprendiendo, lo que he ido viendo, cómo se han ido desempeñando las cosas en este año, os puedo decir que por favor os andéis con 1000 ojos. Y que no os fiéis, vuelvo a repetir, ni de vuestra sombra. Porque os la pueden jugar. Porque a mí me ha pasado. ¿Vale? Y ya está. No hay nada. Simplemente es eso. Alerta. Estar alerta. Y a mí. A ver, vamos a ver. Es que esto no es que me la hayan jugado sin que yo lo sepa. Yo lo sabía. Yo lo sabía perfectamente. Y de hecho lo he transmitido de forma civilina en varios momentos y en varias ocasiones a estas personas. O no tan civilina, muchas veces he sido muy directo, porque yo no me escondo, ¿vale? Pero yo estoy contento y estoy feliz, porque el objetivo está cumplido y se ha hecho lo que yo quería como yo quería. Así que si hay algún culpable aquí, soy yo, no es nadie más. Yo no voy a estar culpando a la gente, ni muchísimo menos de no haber ganado un céntimo, porque yo sabía que no iba a ganar un céntimo, desde un principio, ¿vale? Desde un principio sabía que no iba a ganar un céntimo. Y esto lo tenía que dejar bien clarito. El Orgaz no iba a ganar un céntimo. La verdad que he empezado haciendo este video podcast pensando efectivamente en Orgaz Talk, pero creo que lo voy a poner en el canal principal. ¿Vale? Creo que el tema es lo suficientemente importante como para que esté reflejado en el canal principal y no en Orgaz Talk. Pero que no, vuelvo a repetir, porque aquí hay que hacer mucho hincapié porque la gente, hay gente que no entiende las cosas, interpreta las cosas y las malinterpreta. Estoy súper contento de haber trabajado con quien he trabajado. Estoy muy satisfecho de los resultados obtenidos porque son los resultados obtenidos buscados. Quiero decir, sabía que no iba a ganar un céntimo. Lo sabía perfectamente. Lo sabía perfectamente, ¿eh? Yo sabía perfectamente que no iba a ganar un céntimo porque, vuelvo a repetir una vez más, esto es un proyecto sacado por mis cojones. Y como era sacarlo porque sí, yo sabía que no iba a ganar un céntimo, que es lo que ha pasado. Porque vuelvo a repetir, menos de 6.000 euros, pero haciéndole frente también a un préstamo que tuve que pedir al banco para poder sacar Tears of Pain. ¿Vale? Entonces, ni he perdido, ni he ganado. Pero, por favor, vuelvo a repetir que no soy tan malo como me pintan. 1000 ojos o 1001 ojos encima de la gente con la que trabajéis. Y no os fiéis ni esto de nadie, ¿eh? Pero ni esto. Ni esto. Y ya está. Bueno, pues yo que me voy contento y feliz, porque además estoy pasando una buena racha emocional, tengo que decirlo, me encuentro pletórico, me he quitado un montón de cosas de encima y sobre todo, pues esta es mi pequeña terapia y también pues entiendo que alguien podrá coger parte de este aprendizaje y reflejarlo. Vuelvo a repetir, el hecho de hacer productos de un coste de 20 euros no significa que sea un producto de mierda. Ojo, cuidado a lo que estoy diciendo. El hecho de hacer un producto de menos de 20 pavos no significa que sea un producto de mierda. Y no estamos obligados tampoco, yo lo hice porque me lo pedisteis, a tener un tapón magnético por cojones en
nuestros perfumes. Porque hay millones de productos sin tapones magnéticos en los perfumes. Y no estamos obligados, ni muchísimo menos, a poner un tapón magnético. ¿Por qué? Porque además es carísimo ponerlo. Entonces no merece la pena. Un precio de coste tan alto para un tapón magnético no merece la pena porque te va a subir el precio y a lo mejor ese dinero que cuesta ese tapón magnético, que es una pasada, podrías invertirlo en un producto de mayor calidad dentro del perfume. Así que los tapones magnéticos pueden ser desterrados perfectamente de la faz de la tierra de los perfumes de los youtubers, ¿vale? Por ejemplo, por aquello de abaratar un poco costes. Es verdad. Pero yo me quería pegar un gustazo y ya está. Quien meta tapón magnético ya sabe que los costes se le van a disparar sí o sí y que empiece a rezar porque como haga la declaración de la renta y tenga todo a nivel fiscal español hecho, se va a comer un guan. Tal cual, como no venda a unos precios bastante más elevados. Señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí. Me despido, sí, con la fórmula de Orgaz, Javier Orgaz, porque voy a ponerlo en el canal principal. Señoras y señores, nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen. No, de friki nada. Él es un sabio y además lo está demostrando. And I play dead